Dios le bendiga, iglesia. Aquí les voy a estar compartiendo el estudio bíblico que Dios puso en mi corazón. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos, comenzando el capítulo 16, comenzando en el versículo 16. Vamos a estar estudiando la historia de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Así que leemos así. Desde el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estas, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer, como vemos, está diciendo una verdad, no está diciendo algo que no sea cierto. Está diciendo que estos hombres son siervos de Dios, ellos son siervos de Dios y de un Dios Altísimo que están anunciando el camino de salvación. Eso es cierto. Sin embargo, vemos el versículo 18 que se menciona al principio: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. ¿Por qué tal vez podríamos pensar que esto desagrada a Pablo? Vamos a ir un momentito a Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 19. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué queremos decir con esto? El hecho de que yo diga algo no me hace creyente necesariamente. Bueno, me puede hacer creyente, pero no me hace salvo. No necesariamente estoy haciéndolo para adorar a Dios. Y la importancia de esto aquí, ¿verdad? No tenemos el detalle del por qué realmente estaba molestando a Pablo, pero probablemente las razones por las que este espíritu estaba haciendo que esta mujer le estuviera diciendo estas cosas, no estaba adorando a Dios. Así que seguimos con el versículo, seguimos leyendo en la palabra, y dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hay un pequeño detalle, ¿verdad? Ellos están siendo mandando a arrestar por dentro de las cosas que dicen una mentira, porque Pablo y Silas son romanos, no son judíos. Y esto pues vamos a ver qué consecuencias tiene al final. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Verdad? Para beneficio de los que tal vez no sepan, un cepo, ahí lo ven. Esta es una foto que encontré en internet simulando a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Lo que vemos en los pies es lo que se refiere al cepo, así para que ellos pues no puedan moverse y no puedan caminar, y obviamente van en una posición incómoda.
Así que luego de todo esto, vamos a ver cómo Pablo y Silas reaccionan. Seguimos leyendo en el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí, ¿verdad? Lo grandioso para mí de este versículo es como ellos estando en la situación, luego de ser atrapados, ¿verdad? Hacer sido rechazados por por muchos del pueblo, y siendo azotados con vara y puestos en la cárcel como si fueran los peores criminales, porque si te ponen cuando te ponen en el calabozo más adentro, que te dicen máxima seguridad, lo que te quieren decir es, pues esta persona es peligrosa, pónganlo en la peor situación posible. Y pues ellos lo que hicieron fue solamente estaban predicando el evangelio. Y pues para estas personas, como se vieron afectadas ¿verdad? Ya perdieron el guiso del espíritu de adivinanza, pues se molestaron por eso. Sin embargo, a pesar de esta situación, de estar en la cárcel, de estar adoloridos, en vez de estar tal vez quejándose o molestándose, ellos decidieron adorar a Dios. Y podemos ver cómo esta adoración contagió a los demás que estaban en la cárcel, y todos juntos empezaron a adorar a Dios, y esta adoración literalmente los hizo libres, hizo que las cadenas que tenían se salieran, las puertas de la cárcel se abrieran. Pero vamos a ver algo bien interesante que ocurre después. En versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Aquí podemos ver otro milagro. Dios le revela a Pablo de que el carcelero se iba a quitar la vida. ¿Cómo sabemos que fue así? Pablo está en el lugar más adentro y era de noche. Y, ¿verdad? Por eso vemos que el mismo, en el versículo 29, que el carcelero pidiendo luz, tal vez pidiendo una antorcha, era imposible que Pablo pudiera ver que el carcelero se iba a matar. Sin embargo, Dios se lo revela y decide y salva la vida de esta persona, pero no se queda ahí. En el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos cómo esto terminó siendo salvación para el carcelero, ¿verdad? Que él solamente estaba haciendo instrucciones, y todos los de su familia. Seguimos en 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Jesús. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no ve, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Aquí vemos lo que habíamos dicho ahorita. Pablo y Silas eran romanos. Por eso Dios tuvo propósito con Pablo para llevar el evangelio, porque pues había ciertas puertas que era más fácil para él llegar, él llevaba a las reyes, y literalmente iba de cárcel en cárcel predicando la palabra. Y como a través de una mentira, pues por los que se quejaron
verdad que la mujer fue librada del espíritu de adivinación, terminan en la cárcel, pero aún así ellos siguieron adorando a Dios en todo momento y gracias a esto fueron salvos, fue salvo el carcelero y los suyos. Lo que quiero resaltar de esta historia es la adoración de Pablo y Silas en la cárcel. Luego de ser azotados y encarcelados, decidieron adorar a Dios, aún en la condición en la que se encontraban. Y como esta adoración contagió a los demás a adorarle y a traer la presencia de Dios de tal manera que fueran libres de cadenas. Pero aunque pudieran salir, valoraron más el quedarse en su presencia que ser libres de la cárcel. En medio, en medio de este distanciamiento social para combatir el coronavirus, aprovechémoslo para adorar a Dios en espíritu y verdad. Si Dios soltó cadenas y abrió puertas en la cárcel, imagina qué puede hacer en tu casa. Saquemos un momento para intimar con Dios y estar en su presencia. Dios les bendiga.